Vamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto en saludarles y volver a reconectarnos en estos conversatorios de día viernes que hemos levantado para poder establecer un diálogo con ustedes. Soy Caduci Salas, candidato constituyente, y estoy junto a Flor Illich, que también es nuestra candidata local. ¿Cómo está, Flor? Hola, Cadu. Hola a todos. Estamos muy contentos de seguir con estos viernes instalando y tratando de responder la pregunta que hemos instalado en la semana. Cada semana vamos a ir abordando un tema. El tema de esta semana ha sido la infancia. Y bueno, como lista Corrientes Independientes siempre estamos tratando de abordar todas estas temáticas que queremos llevar a la nueva Constitución desde el diálogo, la conversación, invitando a personas que nos vayan también enseñando y obviamente invitándolos a ustedes a que participen comentando, preguntando a través también del chat de esta transmisión. Así que vamos a partir con las presentaciones, ¿te parece, Cadu? Sí, vamos a presentar, ayúdame Sí, un poquito. sí. Estamos Oh, al otro lado. acá, sí, Exactamente. me fui Para que vean que estamos en vivo y en directo, ¿no es Exactamente. cierto? Ahí sí. Queremos saludar a Daniela Godoy. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto en saludarte. Y a Camilo Morales, ¿no es cierto?, que son nuestros invitados. Eh, Daniela Godoy, vamos a hablar un poquito de ella, de acuerdo a la información que disponemos, ¿no es cierto? Daniela Godoy es abogada, jefe del Centro Jurídico de Pichilemu, de la Corporación de Asistencia Judicial. Ella es abogado de la Universidad Santo Tomás, con un diplomado en abuso sexual infantil, poder, resiliencia y confianza lúcida, de la Fundación para la Confianza, y un diplomado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de delitos sexuales y Sistema Judicial de la Universidad Católica de Chile. También tiene una maestría internacional en Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad de Granada. ¿Es correcto, Daniela, lo que hemos indicado? Perfecto, qué bueno. Bueno, Camilo Morales Retamal es psicólogo clínico de la Universidad Diego Portales, es magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes por la Universidad Alberto Hurtado y académico y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, como bien lo indican ustedes, la infancia es uno de los grandes temas y no podemos abstraernos, ¿no es cierto?, de lo que esta semana ha sido en particular para Chile, visto desde el punto de vista más complejo, podríamos decir, y más trágico también, porque nuestro país y la opinión pública y la ciudadanía en general se ha visto muy afectada, hemos estado muy afectados y dolidos por la pérdida no solamente de, de un niño, sino que son 3 niños que esta semana han sufrido con la pérdida de sus vidas en condiciones que se está investigando, obviamente, pero que no dejan de afectarnos, porque ciertamente como ser humano, ¿no es cierto?, como padre en mi caso, tu, Flor, como madre, ¿no es cierto?, normalmente uno lo dice, lo más sagrado que uno tiene son sus hijos. Entonces esta situación ha generado un estado de ánimo país que nos obliga a priorizar estas temáticas y bueno, creo que ha sido muy pertinente el abrir esta conversación, porque ciertamente el tema de los derechos de la infancia y su vínculo con el tema de la nueva Constitución es necesario que lo consideremos.
Así es la pregunta de la semana, ¿no es cierto? ¿Cuáles deben ser los derechos de la infancia en la nueva Constitución? Y sobre eso vamos a ir abordando justamente porque este tipo de problemas que, o sea, esta realidad que se nos enfrenta a través de estos casos tan dramáticos y que ya no, que no son casos aislados finalmente, es algo que hemos venido viviendo respecto a la infancia ya es histórico. Entonces, obviamente es un tema que se debe abordar en la nueva Constitución y por ahí vamos a ir entrando con preguntas, chicos, para poder saber hacia dónde poder construir una base de derechos de la infancia y también de los niños y jóvenes, adolescentes, niñas y niños y adolescentes de nuestro país, para que justamente no se vulneren los derechos y podamos darles la protección que corresponde. En ese sentido, queremos partir un poco con la panorámica. ¿Cuál es el panorama actual respecto del reconocimiento constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile? Y más o menos ir abriéndonos a también hacer una comparación respecto de cómo es esta situación en nuestro entorno, en Latinoamérica, en otros países del mundo. Y para eso queremos primero, quizás Dani, abordar un poco desde tu perspectiva local, desde el Pichilemu, desde la experiencia de trabajar en la Corporación de Asistencia Judicial, donde recibes cantidad de casos que finalmente te permiten ver cómo esta normativa o esta estructura legal permite o no realmente ayudar y proteger a los niños vulnerados en nuestro país. Eh, bueno, estaba comentando antes de empezar con Camilo un poco lo que yo hacía acá en Pichilemu. Claro, y efectivamente hablar desde la realidad local es bastante difícil porque además uno va a terminar bastante desesperanzado en que nuestros niños y adolescentes están protegidos. A ver, a nivel constitucional efectivamente no se consagra obviamente tal un derecho a una infancia libre, que tenga una perspectiva de género, inclusiva, que forme efectivamente su desarrollo espiritual, personal, profesional. Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene ley integral de protección de la infancia. Hay un proyecto de ley que está del 2005 en proceso para poder hacer este proyecto integral, porque lo que requiere Chile es un tratamiento serio con la infancia. Efectivamente tiene una serie de instituciones con las que uno puede trabajar, realizar algunos avances en materia de infancia que lamentablemente la mayoría está vinculado al CENAME, que es lo que ya todos conocemos y lo desprestigiado que está. En la realidad local hay una institución, la OPD, que es la Oficina de la Protección de los Derechos del Niño, que es una institución que se dedica solamente a entregar prevención sobre los mismos derechos de los niños y hacer denuncias. Básicamente, esa es su función. Ellos no hacen reparación ni nada. Cuentan con un abogado, una dupla psicosocial y un par de profesionales más. Y de ahí toda la etapa de interventora de reparación de los niños está encargada, bueno, la OPD también pertenece al CENAME, pero el órgano ejecutor en este caso es la Municipalidad de Pichilemu. Y tenemos por otro lado la red CENAME, que funciona a través de fundaciones, en donde, bueno, como ya lo he dicho en otra oportunidad, en este caso el CENAME compra los servicios de estas fundaciones y ellos realizan el trabajo que debiera tener en este caso el Servicio Nacional Integral de Menores, que es como lo que se quiere llamar hoy día, que es, entre comillas, lo poco que hay hoy día es el CENAME propiamente tal, y ellos ofrecen estos servicios de reparación, y están divididos, depende de las necesidades las necesidades de los niños. En Pichilemu no abarca ni en la provincia, bueno, ustedes saben, yo soy abogada de la corporación y ahí trabajamos en toda la provincia, en las 6 comunas. La, 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 la oferta que hay para programas de reparación es súper básica. Tenemos 3 programas, que sería PPF, que ve problemas básicos o situaciones más específicas de vulneración de niños, PRM, que es el único programa supuestamente especializado en reparación de maltratos graves, que ese ya debiera tener profesionales súper especializados y expertos en materia infanto-juvenil, porque ellos ven desde violaciones, maltratos físicos, estamos hablando de situaciones de vulneración grave. Luego tenemos algunos
programas de menor intensidad, por así decirlo, tenemos el PIE, que es un programa de integración escolar, que es distinto a lo que funciona en los colegios propiamente tal, pero este también tiene por objeto ver temas de deserción escolar, etcétera. Y el FAE, que es un programa de familias de acogida. ¿Ya? Este programa funciona para cuando uno tiene que exteriorizar la entrega de un cuidado personal de algún niño a una persona que no es de la familia propiamente tal, se busca en estas casas de acogida. El FAE, por ejemplo, está en Santa Cruz y no tiene ninguna familia de acogida disponible. O sea, no hay familia. Y eso ha sido una dificultad que lo hemos conversado incluso con FAE para hacer más promoción. La gente no, cuando nosotros hablamos de lo que ocurrió ahora con Tomás, etcétera, cuando uno trata de sensibilizar a las personas, claro, uno lo hace y la gente efectivamente se sensibiliza, pero cuando tú le dices que necesitas entregar a un niño, un niño que ya viene con dificultades, que probablemente va a ser una situación no fácil de llevar, no hay familias que estén disponibles a acoger a esos niños. Y la última opción que nos queda en algunos casos son las residencias. Acá en la región tenemos Rengo, que es una buena residencia, pero no tiene nunca cupo. Entonces, ahí tenemos otra dificultad, que bueno, evidentemente es la última ratio, la última opción, enviar a algún niño a una residencia, pero además tenemos la dificultad que no hay dentro de la región. Esto significa separar totalmente los vínculos que tengan cualquier figura significativa de los niños, porque se dificultan las visitas, etc. Yo soy súper crítica al sistema. Creo que aquí se trabaja solo en base al recurso humano, a la voluntad de los profesionales, que además muchas veces tienen que exagerar o extralimitar sus funciones y solo por iniciativa propia, además considerando las propias limitaciones que le ponen los servicios por meta, por un montón de cosas y presiones que están teniendo los profesionales. Nosotros sabemos que hoy día tenemos niños, ahora, que los programas piden el egreso y dan cuenta que no tienen cumplido los objetivos. Y piden el egreso porque ya pasó el tiempo de permanencia que supuestamente tiene establecido el programa para que se realice la reparación. Tú te decimos, ¿pero cómo? Si no se han logrado los objetivos, ¿por qué no quieren egresar? No, es que derriba, qué sé yo. Entonces, es una situación súper compleja, súper compleja. Las duplas van cambiando a cada rato. La gente está totalmente eh, sin ningún interés con participar en el sistema, totalmente, o sea, lo que uno debiera tener como norma básica de justicia, la gente no la quiere. Prefiere arreglarse en su casa y ver los problemas en cuatro paredes y ojalá que nadie me intervenga porque todo para ellos es un problema. Hoy día yo creo que los niños están en absoluto desamparo, absoluto, absoluto. No hay, o sea, a Chile se le han hecho un montón de observaciones por parte de la UNICEF, en donde le exigen dar cumplimiento a lo que ella se obligó al suscribir la Convención de los Derechos del Niño. Las últimas que sí le hicieron fueron como 14, 15, y de esas 14, ya claro, Chile hace un checklist y empieza a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bla, bla, pero eso queda solo en lo formal, porque cuando viene lo material, no se cumple. Y así un sinnúmero de falencias que tiene el sistema, absolutamente. Eh, yo creo que la única forma de esto es tomar en serio, es establecer un presupuesto serio. O sea, lo que necesita Chile es un presupuesto serio, que sea especializado y entregado con un servicio con patrimonio propio, con autonomía de decisión, etcétera. Como funcionan un montón de estas instituciones que son autónomas, que no, o sea, tienen el presupuesto del gobierno, pero toman decisiones propias. En este momento no lo hay. La Defensoría de la Niñez, que es lo que se creó, no tiene presupuesto. Y ella lo ha dicho en un sinnúmero de veces, no hay presupuesto. Entonces, quedamos en las mismas. ¿Y qué pasa? Que la defensora sale en estas situaciones como de casos emblemáticos y es la vez que se ve a la Defensoría de la Niñez participando. El resto, a mí, por ejemplo, la colega de Rancagua que le comentaba a Camilo que ya hay acá Defensoría de la Niñez me llama porque me dice, ¿sabes que llamó una señora que está reclamando de esto? Y ahí sí tenemos una conexión porque las redes acá en Pichilemu más chica, uno se conoce. De lo contrario, la Defensoría de la Niñez no tendría ninguna injerencia en ninguna de las causas que uno tramita. Ninguna. Bueno, lo único que podría decir son cosas Sí, no, por malas. supuesto. Tengo muy pocas cosas positivas. Es por lo mismo que tenemos que justamente ir entendiendo, ¿no? El diagnóstico. Justamente.
Y quizás volviendo un poquito a la introducción y a lo que se fue planteando como datos, digamos, podemos decir, y esto lo hemos conversado en reuniones con algunos profesionales del área, que nos indican, ¿no es cierto?, y colocan una visión que da cuenta de que nuestro Estado ya ha abordado la infancia desde una visión adultocéntrica, como se plantea, y que desde esa perspectiva se va invisibilizando, ¿no es cierto?, lo que es la prioridad que debiera tener la sociedad respecto de lo que es este tema tan fundamental. Y además agrega, ¿no es cierto?, que desde esa condición el Estado se transforma también como un vulnerador de los derechos de la infancia al no darle esta connotación de reconocimiento, como ya se mencionó, por ejemplo, al no existir en Chile una ley integral de infancia. ¿Qué nos podrías comentar respecto de eso, Camilo? ¿Estás sin audio? Está sin audio, Camilo. Perdón, Ahora Sí, sí, ahí ahí sí. sí. adelante. Ahora sí, perdón. Es muy interesante el comentario y un poco quiero también tomar algunas de las cosas que ya Daniel había señalado. A ver, yo creo que una de las grandes problemáticas históricas, ¿no?, en torno a la niñez en nuestro país tiene que ver justamente con un modo en cómo nuestra sociedad y las instituciones, digamos, que la componen, han entendido un modo de relación a la niñez que se reduce principalmente o bien a considerarlos como personas que son vistas desde la vulnerabilidad o la incapacidad y por lo tanto hay que desarrollar una serie de estrategias, mecanismos, políticas públicas para protegerlos, ¿no?, de la vulnerabilidad, o bien como personas que eventualmente se pueden transformar en una amenaza para la sociedad y por lo tanto en potenciales individuos peligrosos. Esa lógica, ¿ah?, que de alguna forma es la expresión, ¿no?, de esta mirada no solamente adultocéntrica, ¿ah?, sino también tutelar, paternalista y que de alguna forma establece una mirada sobre la niñez que los declara eh, como incompetentes, como incapaces y que por lo tanto deben quedar al margen, ¿no?, de las series de intercambios que se desarrollan en el marco de una comunidad política, ¿ya? Es de alguna forma, yo diría, como el problema de raíz, ¿no? Y que finalmente se ha traducido, ¿no?, en que la política pública, y eso es un poco lo que representa el Sename, es básicamente constituir algo así digo, porque no lo es, como, algo así como un sistema, ¿ya?, que básicamente focaliza su atención en aquellos niños que ya han sido vulnerados en sus derechos. ¿Mm? Entonces, claro, cuando por ejemplo se plantea, ¿no?, con bombos y platillos la creación de un nuevo Sename, y eso es muy importante que las personas lo entiendan, es básicamente desarrollar, modernizar aparentemente un nuevo dispositivo, pero que se encarga de la protección especial, es decir, de aquellos niños que han sido ya vulnerados en sus derechos. Y todo el ámbito universal de derechos sociales, de la prevención, sigue siendo una deuda importante y que justamente son los elementos que una ley de protección integral, que como señala Daniela, Chile es el único país que después de la ratificación de la Convención en el 90 no cuenta con una ley de protección integral. Es justamente a través de esa vía que uno puede generar los avances para desarrollar una política pública desde una perspectiva universal que supere además el paradigma de la subvención, que es una cuestión que además está instalada, ¿verdad?, en nuestra actual constitución y que justamente es uno de los elementos que hace que el Sename, cambiémosle el nombre, por, aunque le cambiemos el nombre, quiero decir, va a mantener, porque son cuestiones que hoy día no se están tocando, ¿no? Entonces, ahí el desafío, por ejemplo, constitucional no solamente pasa, por ejemplo, por el reconocimiento explícito de los niños como sujetos de derecho, como lo ha hecho Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros países de la región, sino que además modificar este tipo de formas en que el Estado interviene, eliminando, ¿no?, cuestiones como la lógica de la subvención, que es justamente lo que está a la base del modo en cómo operan los organismos colaboradores que ya bien describía Daniela. Esos son algunos elementos ahí como para poder nutrir la conversación. Estado, ¿no?, esta constitución actual que le da al Estado
un rol subsidiario en vez de garante de derechos, ¿no? Que entonces deja en manos de tercero la responsabilidad de hacerse cargo de los derechos y de resolver el problema, no solamente en la infancia, sino que ya sabemos en un sinnúmero de ámbitos, la salud, la educación, la jubilación y tantos otros, ¿verdad? Y en ese sentido hubo un intento, al menos, ¿no? El año 2019, de instalar una reforma constitucional donde se quería instalar el derecho que la Constitución asegurara a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio y goce de sus derechos. Lo voy a leer textual, particularmente los reconocidos por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y también es deber del Estado velar especialmente por la protección de niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujeto de derecho, porque hoy en día no son sujetos de derecho, resguardando sus intereses, su interés superior y autonomía progresiva. El Estado fomentará la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción, respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Esto, ¿qué creen que pasó? Se rechazó, ¿no? El lema rechazar para reformar claramente es parte de esto, ¿no? Esta mecánica del rechazo a este tipo de leyes. Y en ese sentido, les planteo la pregunta, ¿por qué es importante el reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? No sé si la Dani como abogado, quizás tú, Camilo, ¿quién dispara primero? O sea, básicamente la Constitución lo que tiene que establecer son garantías fundamentales para todos los habitantes de la República, cualquiera que sea. Entonces, en este sentido, hoy día los niños no tienen ese reconocimiento. O sea, no está reconocido constitucionalmente, sin perjuicio que desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, a los niños se le entiende como sujetos de derecho. Entonces, pero claro, hoy día, como bien decía Camilo, tenemos dos cosas. Niños, de manera general, cualquier niño que tenga derechos, aquí no solo los niños que son vulnerados tienen derecho, sino que también cualquier niño, a ser oído, por cuando tú hablas de la autonomía progresiva es muy importante. Nosotros cuando decimos que vivimos en una sociedad súper adultocéntrica, significa que todas las decisiones de cualquier tipo y de cualquier naturaleza las toman los adultos, ¿ya? Cuando los padres solo tienen facultades de crianza y la crianza significa guiar en cierto sentido el modelo de vida que yo quisiera impartir en mis hijos, pero no puede ser obligatorio, yo no puedo obligar a pensar de tal y de tal manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de estar en una sociedad absolutamente machista y adultocéntrica, nos encontrábamos con la dificultad de que a los niños se les dice que a los adultos se les hace caso en todo lo que ellos digan. Entonces, ¿qué ocurría? Que nos encontrábamos cada día con niños más vulnerados por los adultos por hacerle, entre comillas, caso a lo que su agente protector, que en este caso puede ser su mamá, su papá, cuando le decían dónde está, dónde para allá, tienes que hacerle caso, este mismo supuesto agente protector lo expone a una situación de riesgo. Eso es básicamente porque nunca hemos entendido a los niños como sujetos de derecho desde la familia. Desde niños, desde la familia, desde la base, no los entendemos así. Los vemos como personitas que nosotros podemos mover a nuestro gusto. Yo quiero que a mi hijo le guste este equipo de fútbol y desde niño le inculco tal equipo. Quiero que piense de esta religión, desde niño le hago esto. Ojalá que quiero que sea cualquier profesión y desde niño, y no propende lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, es que el desarrollo de los niños sea amplio de manera espiritual y emocional, cosa que uno le entregue todas las herramientas para que ellos puedan decidir su futuro en base a sus propios aprendizajes, más allá de las guías que uno puede obtener. Entonces, claro, mientras tanto no hay una constitución que garantice esa libertad de los niños de decidir y que se les vea como sujetos de derecho, vamos a tener siempre estas dificultades, y que son dificultades que uno visualiza en el ámbito jurídico, cuando llegan padres que dicen, oiga, pero no, pues es mi hijo. Y cuando yo decido qué es lo que haga, decido lo que no, qué sé yo, entonces ahí muchas veces tenemos dificultades en temas religiosos, con las transfusiones de sangre, sabemos, hay muchas situaciones puntuales que escapan de lo cotidiano, de lo doméstico, y que efectivamente se traspasan a lo jurídico, donde los niños no tienen opinión. O sea, hay niños que están con enfermedades terminales y ellos no, por ejemplo, en el caso de las transfusiones de sangre, que es por un tema religioso, simplemente tal, no se escucha al niño. Y además tenemos que esta falta de escuchar al niño se traduce también en un ámbito jurídico donde no siempre hay curador ad litem. La figura del curador ad litem es el abogado
que representa los derechos de los niños y adolescentes en una situación de vulneración. Muchos tribunales ni siquiera está la figura del curador ad litem establecida como fundamental. O sea, en la ley no dice el niño debe concurrir con su abogado, debe ser escuchado, no. Entonces, mientras no podamos internalizar desde la Constitución y como sociedad que los niños deben ser escuchados, eh, yo creo que es muy difícil poder cambiar a nivel institucional. De la... Claro, porque es como una carencia que tiene la sociedad a no otorgarle y darle este reconocimiento necesario. Pero por otro lado hay una institucionalidad que está operando, que está funcionando y que, como recién escuchábamos en el relato, depende mucho de las voluntades y las capacidades de los profesionales que son parte de ella, pero no necesariamente de lo que es el ejercicio propiamente tal del Estado en su obligación. Eh, ¿Por qué no? Sería interesante que nos pudieran ayudar a tener una perspectiva más actual de qué es lo que está ocurriendo, perdón, bueno, hablábamos del Sename, ¿no es cierto? Pero también qué es lo que está ocurriendo con la institucionalidad en este momento. Me imagino que las cosas no son blanco y negro, sino que hay como procesos de transición que deben estar ocurriendo con toda la discusión que ha habido por años, digamos, no solamente un tema de esta administración, sino que por decirlo así, las últimas administraciones. ¿De qué forma podríamos diagnosticar un poquito para cerrar el tema de la institucionalidad actual, esta condición de la institucionalidad? ¿Cómo ustedes ya han mencionado algunas cosas, pero en general, cómo se refieren a lo que es la condición de institucionalidad del Estado para abordar esta compleja realidad que se está describiendo? Sí, yo ahí quizás lo que yo podría complementar a propósito de esta pregunta tiene que ver no solamente con la precariedad en términos de la dificultad de establecer un trabajo intersectorial e integral para abordar de manera universal las problemáticas de la niñez y no solamente cuando se producen situaciones de vulneraciones de derechos. Es un poco sobre lo cual está hoy día operando el sistema. Pero además hay una cuestión que me parece que es de orden, no podría decir como conceptual respecto del modo en cómo históricamente el Estado se ha relacionado con la infancia. ¿Mm? Y ese modo de relación es un modo de relación que ha estado centrado eh, fundamentalmente en una lógica del proteccionismo. ¿Mm? Y una de las cuestiones que justamente se ha debatido a propósito de la propia convención y que es una dificultad y un desafío para todos los estados, ¿no? Es justamente no solamente hacerse cargo de lo que implica la protección de los derechos de los niños, en tanto sujetos que están en una condición de especial vulnerabilidad, digamos, por una serie de razones que no vamos a detallar, pero además, y esto es lo más fundamental respecto del cambio paradigmático que ofrece la Convención, que es entender que los niños son sujetos sociales, que son actores políticos, y que la participación ¿ya? Es un elemento que justamente los distingue respecto de su calidad en tanto ciudadano. Y ahí es donde la institucionalidad, en lugar de solamente ofertar ¿no? Formas de intervenir cuando la infancia ha sido vulnerada en sus derechos, no ha trabajado de manera integral para generar instancias en donde las niñas, los niños y los adolescentes se sientan parte de una comunidad política. ¿Ah? ¿Qué mejor ejemplo que lo que ustedes recordaban a propósito del rechazo de la autonomía progresiva en su reconocimiento constitucional, que además fue justamente un par de semanas previas al estallido social, que tuvo como protagonista a estudiantes secundarios que son menores de 18 años y que por lo tanto, justamente, fíjate, y donde que hay muy bien representado el interés ¿no? de participar de un modo diferente. Por eso me parece que una de las deudas que tiene nuestra institucionalidad es cambiar la mirada que tiene sobre la niñez y dejarlos de verlos, como señalaba anteriormente, como proyectos de persona, como futuros ciudadanos, sino más bien como actores sociales que pueden incidir. Y sobre eso hay mucha experiencia, no solamente desde el punto de vista de lo que nos ofrece la Convención, sino experiencia en investigación hace por lo menos 30 años, desde los nuevos estudios sociales de la niñez, desde la sociología de la infancia, que son tremendamente
contundentes, ¿no? En señalar cómo los niños, digamos, desde temprana edad inciden en sus contextos y son actores con una agencia que transforma sus realidades más cotidianas desde cosas muy pequeñitas hasta transformaciones sociales tan importantes como la que nos tocó vivir a propósito del estallido social. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser, según ustedes, como la manera o el sistema adecuado, como cómo debiera fortalecerse la institucionalidad en torno a los derechos de los niños? Porque por una parte estamos viendo que existe esta figura de la defensoría, ¿verdad? Que obviamente, como dice la Dani, el impulso en recursos tiene que ser radicalmente diferente y aumentar y poner en la palestra, digamos, la relevancia de establecer una base de protección y también de un sistema que también tenga una mirada preventiva y que tenga una mirada inclusiva también en las decisiones respecto de lo que pasa con los niños, donde los niños también tengan un derecho a voz, me imagino yo. Y por otra parte está, por una parte la defensoría, por otra parte tal vez un ministerio de la infancia podría ser una solución, o un sistema de protección como el que se está intentando establecer tipo Sename, pero que tenga unas mejorías. ¿Cómo ven ustedes desde esa como institucionalidad una salida, digamos? Porque sabemos que el Sename ha sido un fracaso y que hay grandes dudas también, sobre todo respecto de justamente entregarle a un tercero la responsabilidad y de las grandes causas de niños desaparecidos, de niños violentados dentro del mismo sistema. Entonces, ahí hay todo un mundo, una caja de Pandora que no se ha abierto y que imagino yo que quizás ustedes tengan alguna noción un poco más de qué es lo que sucede ahí, pero también por otra parte, ¿cómo lo resolvemos, no? Como, ¿cuál podría ser esa solución de alguna manera desde la institucionalidad? Y bueno, y después llevarlos a la Constitución, ¿no? Pero esa va a ser vamos a ir llegando a esa respuesta a la Constitución, pero desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿hay alguna solución? No sé. Yo creo que básicamente, como ya lo habíamos indicado, necesitamos una ley integral de protección de los derechos de los niños. O sea, no hay otra fórmula. Primero una consagración clara en la Constitución y luego esta ley que nos pueda permitir ejecutar. Pero tiene que ser algo serio. Lo que pasa es que claro, cuando uno habla de política pública, a mí al día de hoy a veces como que me cuesta creer o pensar que va a ser algo serio. Cuando se cambió y se creó el Ministerio de la Mujer, todos pensamos que, chuta, ahora sí tenemos un ministerio, qué sé yo, y vemos en la realidad que es un poco más de lo mismo, que no sirve mucho, etcétera. Yo creo que la única fórmula es a través de esta ley integral de infancia que tiene que crear un sistema que sea a través de una institución autónoma con patrimonio propio y que pueda tomar todas sus decisiones. Y un patrimonio evidentemente real y serio. Y que, porque ¿qué ocurre? Que claro, pasó con la Defensoría que también era un patrimonio propio, pero además de ser un patrimonio pequeño, ella tiene que estar permanentemente pidiendo aportes a otros lados, sacando presupuestos de otros lados. Entonces, estáis jugando un poco con esto. Yo creo que lo principal es que se vea de una mirada seria, responsable, y que hoy día los niños son la base del futuro. O sea, no es, cuando uno piensa que es verdad, nosotros, aunque sea un poco el término un poco así repetitivo, vivir en una sociedad tan adultizada es súper negativo porque los adultos ya llevan todas las cargas, todas las cosas, toda la mochila súper cargada. Entonces, cuando tú quieres entregarle todas las libertades a un niño para que pueda desarrollarse en cualquier ámbito que él desee y que de verdad él tenga esa posibilidad, porque hoy día no existe esa realidad. Nosotros sabemos que hoy día hay mamás que tienen que quedarse en la casa porque no pueden mandar a los niños a los jardines, porque efectivamente los jardines de la Jugio, Integra, tienen cupos poco, entonces no todos tienen esa posibilidad de llevar a sus niños, y así una serie de dificultades que el sistema pone para que los niños puedan desarrollarse y también así los adultos, evidentemente, también poder tener un ambiente más sano de convivencia con los niños, que tú no llegues agotado a tu casa sin poder hacer nada, no quieres estar con ellos, etcétera. Es toda una línea del tiempo que nos lleva solamente a ver la infancia como una situación seria
Y eso a mí me pasa en todo ámbito de cosas, cuando hablamos de la reestructuración de Carabineros, lo mismo, que todos sabemos que se necesita, las instituciones saben que se necesita. ¿Qué ocurre? Falta voluntad política y esperamos que con esta nueva constitución, yo sí que espero que esta voluntad política se limpie, venga renovada, venga con otros aires, que a nosotros también como ciudadanos nos interese más participar de todo. Cuando yo soy súper partidaria de que los ciudadanos podamos tener opción a, a presentar proyectos de ley directamente. ¿Por qué? Porque es lo que tú necesitas en el día a día. Si seguimos después de esta constitución, que nos van a seguir gobernando los mismos, con una constitución tan presidencialista, vamos a quedar en lo mismo. Y Chile, como siempre he dicho, a nivel internacional se ve en HD porque estamos llenos de tratados internacionales. Chile ratifica tratados con todo el mundo y resulta que llegamos acá y le pasa a los inmigrantes que cuando llegan a Chile dicen, chuta, esto está en blanco y negro. Entonces, así estamos. Un cruce con otro elemento que surge en las conversaciones cuando abordamos estos temas de la necesaria constitución o la nueva constitución, la refundación constitucional, como también ha planteado, y que tiene que ver con una gran carencia desde el punto de vista de la salud pública, que es la salud mental. ¿Qué tan insana es esta condición de que hemos visto víctimas, ¿no es cierto?, a niñas, niños y adolescentes, y por otro lado vemos una sociedad que no necesariamente se hace cargo de la salud mental de su pueblo para que surjan relaciones sanas, ¿no es cierto?, y podamos fortalecer lo que es la convivencia en la familia, en la comunidad, en el país. Ahí ciertamente hay una tremenda deuda con nuestras generaciones en general, porque así como estamos hablando de la infancia, podríamos hablar de la vejez, ¿no es cierto? Tenemos una tremenda deuda desde el punto de vista de lo que es la búsqueda de la salud mental. Seguramente Camilo nos puede comentar al respecto desde este enfoque. Sí, yo creo que es súper interesante el tema porque qué contexto más apropiado para reflexionar sobre eso que lo que hemos estado viviendo ya hace un año, digamos, a propósito de la pandemia, ¿ah? Y que yo diría que tiene como uno de sus rasgos centrales es justamente evidenciar no solamente los efectos que tiene el confinamiento en nuestros vínculos, en nuestra manera de organizar nuestra cotidianidad, en la manera en cómo se organiza el cuidado, toda la discusión a propósito de la apertura de los colegios, versus los elementos que tienen que ver con la activación económica. Hay una serie de cuestiones que entran en tensión y que finalmente estallan, ¿no?, en las vidas cotidianas de cada uno, cada una de nosotros a propósito de las realidades diversas que tenemos. Entonces, en ese marco, cuando una reflexión sobre las problemáticas de salud mental tiene que ser también una discusión que sea consciente y considere justamente los elementos contextuales, ya que de alguna forma establecen condiciones, ¿ah?, para vivir, ¿ah? Y justamente la pandemia nos muestra cómo el nivel de desigualdades en términos habitacionales, por ejemplo, o de acceso a tener un apoyo para el cuidado de los hijos, determina, ¿no?, la manera en cómo se va a afectar mi salud mental en este periodo, ¿ah? O se van a agravar ciertas situaciones que preexistían antes de la pandemia, ¿ah? Entonces, claro, yo creo que la salud mental tiene que ser una cuestión importante, prioritaria, pero en el marco de una mirada que no solamente sea desde la patologización de las dificultades de la vida, sino también del reconocimiento de aquellas desigualdades que producen formas de malestar que de alguna forma afectan la posibilidad de vincularnos, de tener una vida más plena. Pienso no en ese eslogan, o sea, en un graffiti que fue parte, digamos, de los más recordados a propósito del estallido, no era depresión, era capitalismo, neoliberalismo, no me acuerdo bien. Bueno, tiene que ver justamente con eso, ¿ah?, con poder también poner en contexto el malestar personal y social de las problemáticas en torno a la salud mental. Camilo, por ejemplo,
porque yo siempre, y lo hemos conversado también con los chicos que nos han ido apoyando en este tema de la infancia, en la relación de la salud con la educación, cómo te podemos abordar desde una mirada más preventiva y más integral también los temas, porque se ve la educación por una parte, la salud por otra, los niños por otra, y finalmente ambas, todas, caen en lo mismo. Y si establecemos quizás también estrategias más integrales de abordar el tema de la violencia desde la por ejemplo, de la violencia desde la educación, la salud mental, la salud emocional de los niños, y también la educación, ¿no?, de los patrones, de qué patrones ir cambiando. Eso por otra parte también, yo al menos siento que debiéramos tener como una mirada más integrada de los distintos ámbitos para poder dar solución, ¿no? ¿Qué piensas tú como al respecto? O sea, lo que yo diría, estando de acuerdo, digamos, con la necesidad de poder integrar las distintas planos, ¿no?, de la experiencia de cualquier ser humano, donde evidentemente lo educativo se relaciona con lo educativo, lo social, qué sé yo, lo emocional, pero donde yo creo que si hay un elemento que puede orientar, creo yo, un modo de relación que invite a producir experiencias sociales y vinculares más plenas, no en términos individuales, sino de poder establecer relaciones con otros para construir algo en común. Yo creo que ese es finalmente el tema. No es solamente un bienestar personal, sino algo que yo puedo compartir con otro en un proyecto común. Bueno, justamente poder avanzar de forma integral en un reconocimiento de los niños como sujetos sociales. Y eso implica una consideración de parte del mundo adulto en los diferentes espacios, ¿no?, en las intervenciones, en los hospitales, en el espacio educativo, en los espacios judiciales, ¿no?, de un modo de relacionarnos con la niñez, con un trato que sea igual de digno que frente a cualquier otro ser humano, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión, y que la Constitución, creo yo, y lo conecto con eso, es una oportunidad inédita, histórica que tenemos, no solamente para reconocer a los niños en un nuevo contrato social, que es lo que representa la Constitución, sino que también que ellos formen parte de ese proceso. O sea, finalmente, y eso lo dicen todos los expertos constitucionales en nuestro país, la manera de legitimar este nuevo pacto, esta nueva carta fundamental, es en la medida que incorpore una participación ciudadana activa, vinculante, y respecto del cual los niños no pueden quedar fuera, porque además van a ser ellos quienes van a heredar ese proyecto, y les va a tocar después transformarlo o encauzarlo, digamos, en función de lo que en ese momento requiera nuestra sociedad. Pero por eso es importante incorporarlo ahora, porque la manera que ellos tienen establecer algo así como un pacto intergeneracional que también les permita sentirse parte de esta nueva producción que involucra la Constitución. Correcto. Y mira, interesante el punto porque nosotros acá hemos hablado de este compromiso intergeneracional cuando abordamos las temáticas ambientales, por ejemplo, y vemos esta deuda que tiene la humanidad con la naturaleza y esta deuda que nosotros, generaciones adultas, los más viejos, vamos adquiriendo con las nuevas generaciones, ¿ya? Lo que podríamos hablar de esta justicia intergeneracional, ¿no es cierto? O de esta justicia ambiental que se manifiesta a través de lo que le estamos endosando a las nuevas generaciones. Y ahí, obviamente, hay un tema de fondo que exige un cambio paradigmático fundamental. Nosotros requerimos un cambio como sociedad y eso es una conclusión que está recorriendo el mundo en distintos lugares, en distintas culturas, ¿no es cierto? Y todos estamos llegando más o menos a la misma conclusión. No podemos seguir en la misma forma en que estamos viviendo, no solamente por nosotros, no solamente por los efectos que estamos sufriendo hoy día con las tremendas catástrofes que se están manifestando, sino porque le estamos endosando a los que vienen una calidad de vida que no es la promesa que hemos suscrito como humanidad a través, por ejemplo, de los derechos universales. Ahí hay un tremendo... Y en ese sentido... Yo ahí les quería algo cortito, así como yendo más a lo territorial.
Efectivamente, yo creo que Chile es un país absolutamente subdesarrollado en temáticas de salud pública mental. Más aún tratándose de niños y adolescentes. Eh, a nivel privado, claro, si tú tienes las lucas, puedes ir a un psicólogo infanto Sí, juvenil o qué sé yo, y te va a resolver. Pero en el ámbito público no hay. Nosotros a nivel regional no hay psicólogo infanto juvenil en toda la región, de repente, o sea, en Rancagua. Y lo más cercano que nosotros tenemos es Santa Cruz, que no es permanente, y el psiquiatra infanto juvenil que hay, también hay uno en Santa Cruz y el que seguiría es en Rancagua. O sea, nosotros cuando estamos ante una situación grave de niños tenemos que llevarlo a Rancagua. O sea, no hay salud mental. Nosotros este año, a consecuencia de la pandemia también, que tal como decía Camilo, se vio la desigualdad absoluta y brutal que existe en nuestro país. eh, el hospital, nosotros trabajamos, entre comillas, con la red Sename y también le pedimos apoyo al hospital en los temas de salud mental, como también a los psicólogos del colegio, etcétera, que no son psicólogos clínicos, pero están, tenemos tan poco de dónde agarrarnos que a veces efectivamente uno pide apoyo en todas partes. Y además, el tema de la pandemia y que los niños no fueran al colegio, nos dejó con los niños efectivamente en la calle, porque en los colegios sí son centros operadores de contención, son observadores, entonces uno sabe cualquier situación que pueda estar ocurriendo. El hospital dejó sin ingresos nuevos porque estaba sin ningún cupo, entonces no teníamos dónde mandar a los niños. La red Sename por protocolo indicó que las causas no se, los seguimientos de los niños no van a ser de manera presencial, sino que todos a través de video. complejo. Dentro de las cosas que hubo situaciones graves, una niña con ideación suicida, con un intento suicida, sin medicación, sin tratamiento psicológico, sin nada durante esta pandemia. Esto no es que ocurra en la pandemia, ha ocurrido siempre, pero ahora fue como que ya dijimos, chuta, ahora sí que estamos en pañales. Eh, es que yo reitero, cuando uno, porque por ejemplo acá personalmente yo me he preocupado, es mi materia, sentí un compromiso especial, no tengo idea del universo que me llamó, que me empecé a especializar en estas temáticas de infancia. Pero en general, un profesional que venga con un sueldo no muy alto, que tenga que trasladarse a una provincia, que tiene poco acceso académico para seguir formándose, ¿por qué? Porque ahora con el tema de la pandemia se ha abierto toda esta posibilidad de estudiar a través de manera online y todo, pero antes no era así, uno tenía que viajar a Santiago. Entonces, claro, los profesionales de acá, con sueldos básicos, a honorarios, sin ni siquiera con garantías de cotizaciones ni de nada, viajar a Santiago a estudiar era alejado. Y es alejado, entonces, siempre lo he dicho, no es una queja en contra ni una crítica en contra de los profesionales, porque yo sé que cada uno le pone el empeño que puede, pero la falta de profesionalismo que existe cuando de parte del gobierno para ver este tipo de causas nos deja aquí con niños que viven en el sistema, niños que nacen judicializados hasta los 18 años. Y claramente el ejemplo de eso fue el Cizarro, Claro. este niño que malamente se apodó de esa manera y que quedó así, cumple 18 años y ya está con una situación depresiva efectiva. Entonces, pudiendo haber hecho tanto, entonces sí, ¿qué falla? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? Tenemos niños todo el tiempo revictimizados que ingresan al sistema, que vuelven y que vuelven, y uno trata y se siente súper frustrado, y yo creo que acá en la región o en la comuna, como es más chiquitito y uno tiene más redes, funciona mejor. Yo creo que en Santiago probablemente todos terminan como el Cizarro, sin ser tan pesimista. Entonces, es un país absolutamente subdesarrollado, donde, y fundamentalmente yo, más allá de las tendencias políticas, etcétera, donde en realidad lo único que ha importado es el ámbito más económico, donde, o sea, nosotros, digo, más allá de plantear alguna posición política, estamos viendo cómo se desarrollan otras cosas, entonces tenemos una pobreza emocional, espiritual, uno se pone contento de ver a un niño jugando en el barro, pues tú, son cosas que tú dirías, decir, chuta, pero claro, porque ahora todos se entretienen de otra manera, los padres cada día tienen que trabajar más horas, Chile no es un país que le entregue calidad de vida a nadie. O sea, claro, tienen que trabajar todo el día, llegan muy tarde, es todo, o sea, sobre todo en las grandes urbes. Acá a lo mejor, claro, uno dice, chuta, tú estás más cerca de tu casa y todo, pero igual así para uno acá surgir tenés que tener suerte, tener un buen trabajo o sacarte la mugre en el ámbito del turismo, por ejemplo, acá en Chile. Entonces,
no hay jardines infantiles donde tú estés tranquila, que lo podéis mandar a tu hijo y que propicie la maternidad sana, libre, no, pues, estamos por todos lados restringidos. Es un país absolutamente subdesarrollado. Y en ese sentido ya para ir Cerrando. bajando, ir cerrando, porque se nos ha pasado muy rápido y dan Muy ganas de hablar rápido. muchas cosas, porque me imagino la impotencia de trabajar en este tema cada día para ustedes, que debe ser muy frustrante ver cómo no se puede resolver aún un problema tan basal, ¿no?, de la sociedad como es el desarrollo sano de los niños y de los jóvenes. En ese sentido, yo bajo un poco las ideas y cuáles, una parte, una pequeña reflexión, si la inversión que realiza el Estado en los servicios que externaliza fueran dirigidos de manera más directa a fortalecer quizás un sistema, una institucionalidad pública, que pueda tener autonomía y que tenga los recursos adecuados, probablemente se dirigiría mucho mejor esos recursos. Pienso eso como una reflexión. Por otra parte, Yo, Flor, ahí cortito, sí, porque yo creo que eso es una cuestión súper importante. Yo creo que no se pueden externalizar, porque ahí se convierte en un negocio. exactamente. Eso es parte Entonces, del eso tiene problema que hacerse cargo, fundacional, sí. ¿no? Se hace un negocio, yo diría está así. Tú sabes que hay instituciones y fundaciones que tienen un montón de multas, que los mismos tribunales presentan reclamos, etcétera, y el otro día cambian de nombre, y tú sabes, todos sabemos que son los mismos encargados. Entonces, eso es deber del Estado, y él debe hacerse cargo, no terrorizarlo. O sea, más allá de que tú como persona, tú tienes la libertad si tienes la posibilidad de optar en el ámbito privado o irte a otro programa, te vas. Pero el Estado no puede externalizar todo y ahí es cuando todo se convierte en un negocio. Y estamos aquí que las fundaciones no les interesa nada, solo llegar a las metas. Es tan terrible que el Sename, ¿por qué se morían niños y los mantenía registrados como vivos? Porque al Sename no le pagan plata a la residencia por niños que egresen, por niños que adoptan, que sería lo ideal, sino que por niños que tengan ahí vigente. Entonces, claro, los siguen teniendo ahí. Tenemos niños que llegan a los 18 años. Interesa que se mejoren, que surjan, que cambie su realidad, sus vidas, sino que lo que les interesa es tener una nómina por la cual recibir recursos. Y la presión de las metas, a los funcionarios les dicen, o sea, ustedes tienen que tener tanta cantidad de niños o el programa se cierra. O sea, da lo mismo si es uno o son 300. Si tú no completas la cantidad de niños que tienes que tener en tu programa, ese programa no es viable para esta corregión. Absurdo, Entonces ¿no? ellos tienen que estar permanentemente ingresando niños. Es Estén o tremendo. no, de repente no es necesario todo judicializarlo. Es por eso que es tan importante, ¿no?, establecer una base de derechos fundamentales, fundacionales en la nueva Constitución. Y en ese sentido, Camilo, si nos puedes como hacer como decir cuáles serían como los ladrillos, ¿no? Esos ladrillos de base que sí o sí tienen que ser parte de esta nueva Constitución para cambiar desde la arriba, digamos, desde la ley que manda más, el sistema hacia abajo. Sí, no, yo muy concreto tres, cuatro cosas. Primero, el reconocimiento explícito de que los niños son sujetos titulares de derechos, es decir, no solamente son portadores de derechos, sino que también ellos, en la medida que van desarrollando su capacidad de forma progresiva, los pueden ejercer e interpretar. Eso es muy importante, pero que no son los adultos quienes lo ejercen por ellos, sino que la convención nos invita a que sean los propios niños quienes puedan hacer un ejercicio autónomo de sus derechos y donde los adultos tenemos justamente la tarea de acompañarlos en ese proceso. La participación, que además es uno de los cuatro principios de la convención, debe ser un elemento a destacar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un Estado que se comprometa a garantizar la autonomía progresiva y, por supuesto, las cuestiones relativas a generar un Estado, digamos, que sea bien tratante, ¿no? Y que resguarde, ¿no?, de que los niños no sean objeto de diferentes formas de violencia. Yo creo que esas cuatro cosas uno esperaría que pudiesen estar contempladas, así lo han hecho otros países en sus constituciones, pero que parte sobre la base de que reconocen a los niños como sujetos de derecho. Eso queda explícito en uno o dos artículos, pero, y insisto en esto, ojalá que eso se pueda desarrollar
incluyendo las voces de los propios niños en la discusión constitucional. Y ahí me parece que quienes están hoy día, como ustedes, ¿no?, de candidatas, candidatos, y la futura convención van a tener un desafío interesante de incorporar a la ciudadanía y particularmente a la niñez y la adolescencia en este proceso. Así es. Así es. Y simplemente comentarte en la misma línea de lo que planteas tú, que el primer cabildo que hicimos nosotros en octubre del año pasado, tuvimos una mesa de trabajo que eran niños y niñas. Y ellos, claro, no se comunican bajo los conceptos o construyen, digamos, ideas similares a lo que hicieron los adultos, pero sí nos entregaron una carga de emociones, una carga de preocupaciones, de temores, ¿no es cierto?, impresionante. La verdad es que nosotros quedamos para atrás porque era como escuchar desde lo más básico, desde lo más primario, pero también desde el sentido común absoluto, la necesidad de construir una nueva sociedad que a ellos les entregue, por ejemplo, felicidad, el derecho a jugar, el derecho a la familia y tantas otras cosas más que a nosotros nos parecen como tan obvias, pero que son tan fundamentales, y cuando lo escuchábamos en la voz de ellos nos dábamos realmente cuenta que no están presentes o están para muchos ausentes. Así es. Bueno, les queremos agradecer esta conversación. Les vamos a seguir preguntando cosas después en nuestro camino a la Convención Constitucional para seguir construyendo, ¿verdad?, desde fundamentos sólidos, argumentos que nos permitan levantar estos derechos de los niños en la Convención Constitucional. Los niños son nuestro futuro, son quienes van a habitar nuestro planeta y quienes van a generar nuevas generaciones en este planeta. Por lo tanto, es muy relevante su mirada, su participación, como dices tú, Camilo, y su defensa de derechos y su espacio de desarrollo sano, digno y feliz. Y en ese sentido, solamente agradecerles no solo por estar aquí esta noche con nosotros y compartir con todos quienes nos están acompañando sus conocimientos y su experiencia, sino que también agradecerles por estar luchando desde cada uno desde su trinchera, ¿no? Por los derechos de los niños día a día. Cau, no sé si quieres decir algo. No, solamente sumarme a los agradecimientos y la necesaria apertura de estos temas. Hay veces que son temáticas tan comunes, tan del día a día, y que porque no están en los medios tradicionales de comunicación, ¿no es cierto?, no le damos la relevancia, o nos sentimos y nos acongojamos cuando escuchamos las tristes noticias que hemos escuchado en estos últimos días. Así es que agradecemos su disposición, su compromiso, la voluntad que han tenido de compartir este espacio, y ciertamente me sumo a la invitación de poder seguir dialogando, porque vamos a requerir corrientes independientes. Para contarles un poquito, y quizás con esto cerramos, ¿no es cierto? Es una lista de independientes, somos todos ciudadanos independientes del Distrito 16, donde uno de los ejes temáticos muy fundamentales que abrazamos tiene que ver con la educación. Hay varios educadores que están vinculados a corrientes independientes, y nosotros mismos, desde nuestros ámbitos de la cultura o de los temas ambientales, igual cruzamos lo que es esta temática de la educación, y ciertamente nos vinculamos con jóvenes, con niños, con adolescentes en nuestro quehacer. Por tanto, es un tema fundamental, es un tema principal, y bueno, vamos a llegar a casa y esperamos encontrar a nuestros hijos e hijas y nuestros hijes sanos y contentos, digamos, como nos gusta tener a nuestra familia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Bueno. Que les vaya muy bien. Ok, chao. Chao Camilo, chao Dani. Muchas gracias. Chao. Y muchas gracias a todos por esta transmisión, Matías, por acompañarnos. Sí. Un abrazo a todos. El espacio acá de poder comunicarnos. Gracias. Chao.